Bueno, a partir de este momento iniciamos Líderes que Enseñan. Líderes que Enseñan, Carmelo Castilla, es un programa que cumple una de las misiones de la radio, que es enseñar. En mi opinión, la radio tiene que informar, no puede ignorar lo malo que ocurra, pero tiene que equilibrarlo con lo bueno. La radio tiene que distraer, pero en mi opinión, la radio tiene que enseñar. Entonces, una persona que escucha un programa de 1 hora o de 2 o de 3, dice, aquí me acompañaron, aquí me informaron, estoy muy agradecido, acompañado, informado, y aquí me enseñaron. Por favor. Entonces, son misiones de la radio. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con diálogos, tertulias, con personajes, con líderes que enseñan, o líderes empresariales, o líderes políticos, o líderes del comercio, o con escritores, o con intelectuales, personas que agregan valor, personas que aportan, y hacemos una tertulia. Como dice una colega nuestra muy querida, Diana Montoya, miren, no hay nada más rico que una buena conversada. Y realmente yo creo que la radio es eso. La radio es una conversación donde esas personas llenas de información, de profesionalismo, de inteligencia y de trayectoria, con sus reflexiones dejan enseñanzas. Y es por ahí. Y para eso no necesitamos libretos, porque a estas alturas del partido ya lo único que necesitamos es entrevistar a las personas y hacer una cosa que tienen que hacer los periodistas, que es escuchar. Porque francamente da tristeza, pero eso obedece a la juventud y a la falta de experiencia, ver periodistas haciendo entrevistas que el personaje contesta una cosa y lo que hacen es formularle la otra pregunta que llevan en el libreto sin profundizar en lo que está diciendo ese personaje. ¿Por qué no lo escuchan? Y una cosa importantísima en la vida es escuchar. Como el programa se llama Líderes que Enseñan, entonces, a propósito de escuchar, el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla. Porque cuando usted escucha, aprende cosas nuevas, y cuando habla, repite cosas que usted ya sabe, pero repite cosas para enseñarlas. Bueno, hoy tengo 2 invitados supremamente especiales, personas a las que quiero profundamente y a las que respeto y admiro. Para mí son líderes, y son líderes que enseñan. Uno es Carmelo Castilla. Carmelo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias por invitarnos a tu programa, Germán, complacidísimo. Programa que se llama Líderes que Enseñan. Millones de personas saben quién es Carmelo Castilla y otros no. ¿Cuál es la historia de Carmelo Castilla? Bueno, Germán, yo inicié mi carrera en radio, fíjate, en la cadena Sutatensa, en la ciudad de Barranquilla. Luego pasé a Caracol, hice algo de Pase la Tarde, y un buen día dije, yo tengo que trabajar en uno de estos noticieros de Bogotá. Y me vine, me presenté al Noticiero Nacional. Yo creo que era el primer costeño que llegó a hacer reportería en estos noticieros nacionales que había, la cadena 1, la 2, en fin. No existían los canales privados. Esa es la historia. Y luego, pues para resumir, estuve en el Noticiero Nacional, luego en CMI con don Yamid Amat, y luego también en Caracol Noticias cuando Yamid pasó a dirigir el noticiero del canal Caracol. Y a partir del 2006, pues hicimos una pausa para prepararnos. Me gustaba todo lo que era la investigación de opinión pública, el marketing, sobre todo marketing digital, y también todo lo que era la ayuda que uno puede prestar en la comunicación política. Me encantaba la política desde ese momento y me decidí a estudiar. Luego regresamos y empecé a hacer asesorías. Entonces asesoré varias gobernaciones, especialmente en una donde no fue muy bien, que fue la gobernación del Cauca en la época del gobernador Juan José Chávez.
Y luego ya en estos últimos 6 años, pues dijimos, no, hay que fortalecer el tema digital y creamos política con k.com.co, un portal de noticias que se ha posicionado tratando de ser objetivos, libres de fake news, etcétera. Y ahorita pues hemos creado, junto con el doctor Carlos Villota, Medialco. Medialco es Medios Digitales Asociados de Colombia. Es el primer gremio de medios digitales y ahí vamos trabajando porque hacemos una doble función, es decir, gremial y a la vez periodística en el campo digital, Germán. Okay. Bueno, menciona usted que estuvo vinculado, por ejemplo, con la gobernación del Cauca. En su concepto, Carmelo, ¿qué es un buen gobernante? Es decir, ¿cuáles son las expectativas que debe cumplir un gobernante para que uno lo considere bueno? Porque los recursos los tienen, el poder lo tienen, pero ¿qué es para usted, Carmelo, que ha estado tan cerca de los políticos, un buen gobernante? Mire, primero que todo, el gobernador, el alcalde, el senador tienen que ser una buena persona. Es decir, porque la política pues, definitivamente hace perder a veces los sentimientos. Tiene que ser una buena persona, básicamente. Lo otro, pues obviamente tiene que estar preparado, que es lo que nosotros tratamos de ayudar en la preparación de los candidatos que luego van a ser pues, senadores, gobernadores, alcaldes. Y luego interpretar a la gente, interpretar a quienes gobiernan en las posibilidades. Y si las posibilidades no se dan, digamos, porque pues hay zonas de conflicto, etcétera, pues ahí hay muchos factores que intervienen en ese manejo o en esa relación de gobernante-gobernado. Muchos tópicos, muchas aristas, pero lo importante creo que es interpretar lo que la gente quiere. Hay gobernantes que llegan, se olvidan de la gente, van, piden sus boticos, se olvidan de la gente. Y no hacen la gestión, ¿eh? Porque por lo menos en el sistema nuestro, en Colombia, pues el gobernante depende mucho del nivel central, entonces no hacen poca gestión. Es decir, entonces muchísimos gobiernan para ellos y no para la gente, para lo que fueron designados, pues, a su labor de gobernador o de alcalde o de senador. Hay unos con muy buena intención que se rinden, hay otros con muy mala intención, realmente, de trabajar solo para ellos. Sí, personas que llegan con una muy buena intención que no lo pueden lograr y otras que definitivamente llegaron fue con mala intención, ¿no? Ahora, menciona usted, Carmelo, que ese gobernante, ojalá que sea una buena persona. ¿Cuáles son las características de una buena persona? ¿Qué es una buena persona? ¿Qué es lo que distingue a una buena persona? Lo que distingue a una buena persona es su comportamiento, su educación. No podemos fabricar un personaje pues, si no ha tenido eso, si no ha tenido una buena educación, si no respeta valores. Hay que mirarle la familia a ver cómo está su situación familiar, por ejemplo, quiénes fueron sus padres, qué hizo la persona. Todo eso lo debe identificar la persona o los votantes. Eso es un tema interesante. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la persona? En el caso de la situación moderna ahorita, de 10 años para atrás, 10, 20 años, pues los temas han mejorado en educación, pero a veces se está haciendo política con personas que han tenido un pasado delicado, de actuaciones, pues ya usted sabe, han pertenecido a grupos y tal, y bueno, o sea, por lo menos en lo que a nosotros nos atañe, pues cuando una persona ha tenido ese tipo de intervenciones, ha estado del otro lado, pues deja un poquito de dudas, indudablemente, deja dudas, en mi opinión, pues en mi humilde opinión. Sí. Ahora, usted como asesor de campañas políticas, y ahora voy a hablar con don Carlos Villota, a quien también tenemos invitado en este programa de Líderes que Enseñan. En una oportunidad, una colega nuestra, muy querida,
muy inteligente y muy capaz, que se llama Fabiola Morera, me decía, mire Germán, yo realmente no asesoro ningún evento que no sea noticia, porque es muy difícil eso. Porque uno puede conseguir presencia en los medios masivos de comunicación, pero si está asesorando un evento que de por sí es noticioso, es mucho más fácil la tarea. Yo creo que ustedes también como asesores políticos miran un poco a quién es que vamos a asesorar, porque uno cómo hace para desenterrar a una persona que haya tenido unos antecedentes adversos, cómo hace para mejorarle la imagen a esa persona. Yo recuerdo una vez, Carmelo, a propósito de mi seminario, así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, creo que estuve dictando uno de mis seminarios, creo que fue en San Andrés o en alguna ciudad de la costa. Entonces me hicieron a mí una pregunta y es, oiga Germán, ¿cómo hacemos para quitarle la fama a nuestro candidato? ¿Cómo hacemos para quitarle la fama a nuestro candidato? Y yo le dije, pero luego, ¿qué le pasa al candidato? Dijo, es que toda la vida lo han conocido como mafia. Entonces el apodo que le tenían a él era mafia y ellos decían, ¿cómo podemos hacer para quitarle eso? Yo diría que se haga elegir y que demuestre que es una persona honesta y transparente y que lo del apodo era apenas un apodo. Bueno, habrá que averiguar por qué fue que le pusieron el apodo, pero muy difícil tratar de asesorar a una persona que tenga unos antecedentes muy complicados. Además, yo creo, Carmelo, que ustedes son unos profesionales extraordinarios y casi que una persona de ese estilo no merece una asesoría. De acuerdo, bueno, cada uno actúa como quiere, pero digamos que sí hay que hacer una escogencia, pues, y mirar a ver, mirar muchos aspectos. Nosotros, fíjate, hemos dividido las acciones operativas con Carlos, es decir, Carlos se dedica un poco más al tema estrategia, a todos los temas, es especialista, además conferencista internacional. Nosotros hemos querido dedicarnos más al tema de comunicación política, que es un factor bien importante, y de la investigación, lo que tú dices ahorita. Nosotros hacemos investigación inicialmente para saber cómo está el candidato, quién es el candidato, cómo lo recibe la gente, Germán. Es decir, porque no se puede, es como si tú entraras a un cuarto oscuro. Es decir, tú tienes que mirar primero quién es el candidato, cuál es su historia, cómo lo percibe la gente, para después entregarle y hacer lo que llaman investigación de opinión, los focus group, te reúnes con gente, miras a ver el contexto de cada ciudad o de cada departamento, en fin. Y luego ya, se pueden hacer otras acciones, entre otras cosas, tú muy bien lo decías, Germán, hay gente que no sabe expresarse tampoco, o por lo menos que tiene miedo de hacerlo, si tienen miedo escénico. Entonces también hay que ayudarles un poquito a que quiten esos miedos y que se puedan expresar, cómo entrarle a la persona, cómo saludarla, cómo mirarla, cómo hacer todo ese tipo de, cómo moverse. Es decir, eso tiene su arte, pues sí. Y aquí nuestro amigo Germán Díaz pues es un experto de más de 30 años en el tema. No, la comunicación, y en eso, ese es un tema bien apasionante, es decir, la tecnología, hoy, el Internet, toda la facilidad de que la mayoría de las personas, yo creo que el 90-95% de quienes poseen Internet, pues obviamente tienen la manera de comunicarse, de expresarse, de hablar lo que quieren, ¿cierto? En este momento nosotros estamos enfrentando una situación delicada porque pues obviamente no hay control. Entonces las redes sociales en este momento pues están siendo utilizadas para atacar a la gente, para insultarse, en fin. Y a veces nuestros políticos, nuestros dirigentes, pues ponen el ejemplo. Imagínense usted, si ellos ponen el ejemplo, ¿qué le dejan para el público? Entonces cada uno expresa lo que quiere, manifiesta sus intereses. Entonces, ya de hecho hay generado una polémica en el sentido de si el gobierno o no pues va a poner control a las redes sociales. Es decir, ya empezaron algunos controles, sobre todo que pongan en peligro pues el honor de la gente o la misma vida de las personas. Es decir, entonces, lo digo porque es una realidad en el tema de comunicación y
termina siendo tan ácido que a veces se pierde un poco la credibilidad. Entonces, nosotros que estamos dentro del tema de la comunicación digital, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de quedar libres de fake news, o sea, libres de noticias falsas, tratar de entrar por el centro, es decir, con el máximo equilibrio en información en nuestros portales, en los que estamos ahora unidos, tratando de que nos certifiquen internacionalmente libres de fake news y recuperar un poquito, nosotros que somos profesionales dentro de ese mare magnum que existe en la internet y en las redes sociales, pues tratar de marcar algún tipo de diferencia y digan, hombre, esta gente es seria, nosotros le creemos lo que nos dice. Estamos enfrentando eso. Después de toda la carrera, digamos, en medios de comunicación, en radio, en televisión durante 30 años, pues entrar al tema digital es absolutamente diferente. Entonces, la comunicación juega un papel muy importante. Tanto es así que ahorita Carlos seguramente se va a referir a eso. Y es que, a ver, los candidatos o las personas que quieran hacer algún tipo de campaña, ¿no? ¿Qué pasa? Creen que lo van a solucionar todo en redes sociales. Entonces también se necesita saber manejar las redes para que las campañas sean efectivas. Porque si no, no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Es decir, la cantidad no es calidad. Y hay que buscar unos targets también para ver dónde se va a buscar. Incluso los mismos empresarios. Todo el mundo vende cosas. Los grupos de interés del país venden cosas. Igualmente los empresarios, los directores de asociaciones, los políticos, todo el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de trabajar es, digamos, tratar de mantenernos libres de fake news y no promocionar noticias ácidas, es decir, de enfrentamientos, de cosas, y tratar de evitarlas lo mayor posible. Es decir, no presentamos noticias de muertos, no presentamos noticias de insultos, o sea, hemos tratado de mantener esa línea y de hacer una fidelización de lectores, ¿me entiendes? De que la gente nos crea. Es decir, a pesar de que ellos hagan sus comentarios partidistas, nosotros los dejamos para los comentarios. Es decir, pero tratamos de que el tema, pues obviamente no trascienda de esa manera. Yo creo que todos tenemos que poner un ejemplo, Germán. O sea, ¿qué puedo aportar yo como lector? ¿Qué puedo aportar yo como profesional? Aquí todo el mundo se dedica a criticar. ¿Y qué aporta como ciudadano? Esa es la gran pregunta. ¿Qué puedo aportar yo? Y lo estamos viendo. Entonces, si es el presidente de la República, es ridiculizado. Si es la oposición, es atacada y la oposición ataca también igual. Es decir, es una guerra, entre comillas. Y ya usted ve los debates, es una guerra fratricida. Entonces, nosotros realmente, digamos que no queremos estar mezclados cuando se presenten ese tipo de situaciones. Y Carlos te amplía ya ahora más tarde. Bueno, el otro invitado que tenemos en el día de hoy, Carlos Villota Santa Cruz, internacionalista, comunicador social, periodista, experto en marketing político y marketing de ciudad. ¿Qué es el marketing político, Carlos? El marketing político es una ciencia nueva que ha venido avanzando hace más de 15 años, pero que dio un salto cuantitativo y cualitativo en el 2010 en San Martín, a un lado de Buenos Aires, en Argentina, con la realización de la primera Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y a partir de allí, que nosotros fuimos invitados, fue el único colombiano invitado, y agradezco aquí personalmente a Daniel Ibocus y a toda su organización por creer en este profesional del departamento de Nariño y de Pasto, porque conocieron el proceso que nosotros hicimos a través del Carnaval de Negros y Blancos. Lideramos el carnaval en su proceso de internacionalización, pero aquí viene un poco lo que hablaba y relataba Carmelo en esta primera etapa de esta entrevista. Nosotros encontramos, viviendo en México, que el carnaval se estaba perdiendo, una tradición histórica de 1927. Los que estaban gobernando no estaban entendiendo las nuevas audiencias, lo que llamamos nuevas audiencias, generación de contenidos. Nosotros hicimos una investigación en territorio y pusimos en sintonía al alcalde, que en su momento fue Raúl Delgado, que después fue gobernador de Nariño gracias al carnaval,
y salvamos el carnaval y el patrimonio. Y curiosamente, hoy tenemos en la agenda pública por el presidente Duque algo que se llama la economía naranja. Mire cómo una cosa liga con la otra. Es decir, candidatos que no sepan interpretar qué es lo que pasa en la calle, qué pasa en la región, qué pasa en los municipios, así por más que se postulen y ganen una elección, sus 100 primeros días, sus 200 primeros días van a ser un total fracaso. Porque, ¿cuál es la importancia de lanzarse de ciudadano a candidato? Uno en la vida, más allá de ser político, y creo que con la venia lo digo y con el respeto de los oyentes, en Germán Díaz Sosa, en Carmelo Castilla, y creo que en quien habla, hay coherencia. Y los políticos han olvidado tener coherencia. Lo segundo es ser muy buena persona. Y lo tercero, construir una propuesta viable y sostenible para construir en gobierno. No es lo mismo la comunicación política en campaña que la comunicación de gobierno. Correcto, excelente. Conferencista e investigador en marketing político. Un candidato realmente tiene que aprender a venderse, ¿no? A ver, yo por ejemplo no sabía que un altísimo porcentaje de las decisiones de compra de una persona en un supermercado se dan en la góndola. Yo pensé otra cosa. Yo, por ejemplo, pensaba que las personas ya llevaban una cosa perfectamente preconcebida y que iban y compraban eso. No. Hay investigaciones entonces que comenzaron a demostrar que como el 60 o el 70% de esas decisiones se tomaban frente a la góndola dependiendo de si tenía alguna promoción o no. Entonces dicen los investigadores, hombre, si nosotros estamos para investigar y nosotros le decimos que eso es una realidad y que lo tenemos comprobado, usted puede hacerle cosas a sus productos. Y yo me he puesto a pensar, y eso es verdad. Yo a veces voy a comprar, por ejemplo, un desodorante y si dice 30% más, yo compro ese. O si de pronto voy a comprar una crema dental y me agregan un cepillo, yo digo, pues el cepillo viajero, yo me compro eso, es decir, hay una promoción, pero esas decisiones de compra se dan, es en el momento en el que están las personas en la góndola. Ahora, en lo que tiene que ver con los políticos, hay políticos que, por ejemplo, creen una cosa, pero la realidad puede ser otra. Un político puede pensar que porque 234 personas en la calle le dijeron yo voy a votar por usted, el político puede decir a mí ya me eligieron, y es posible que eso no sea verdad. Eso es más o menos como alguien decía en una oportunidad que hay personas que se sienten como Tarzán, pero los demás los ven es como Chita. Entonces uno tiene que investigar y que aplicar esa investigación a ver cómo es que yo estoy realmente, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones? Pues tú tocas varios temas, pero yo sí quiero llegar a una conclusión y llevando a lo que estamos haciendo en equipo con Carmelo. Hace 5 años Carmelo tuvo un sueño y fue contracorriente y se creó el portal politica.com, www.politica.com.co. En su momento pensaron que era una locura, pero hoy, a estas alturas, al año 2019, cuando nos faltan 10 semanas para elecciones, para las elecciones locales en Colombia, las regionales, las que van a definir la composición de juntas administradoras locales, de alcaldes, de consejos, gobernaciones y asambleas. Nuestro portal, y lo digo como equipo, porque somos un equipo y detrás de nosotros hay muchas personas, también aquí hay una persona que fue de esta casa periodística, yo también fui de esta casa periodística RCN, me estoy refiriendo a Tony Pombo, a quien saludamos, y a otras personas que nos acompañan, a Iván Castilla también. Pues generamos una serie de contenidos que nos permiten hoy tener esa credibilidad. Y lo que nosotros hacemos es pedagogía política, fortalecimiento de la democracia, de diálogo ciudadano. Es decir, un político no puede pretender aspirar a un cargo público si no está empapado el antes, el presente y el futuro. Aquí hay hoy candidatos, hay más de 550 candidatos solamente al Consejo, pero hay más de 1000 en corporaciones públicas en Colombia. No saben ni cuántas comisiones tiene un Consejo de Bogotá, cómo se define un presupuesto, cuál es el papel de una alcaldía. Y aparte de eso, no sabe los compromisos internacionales que el gobierno Santos
el expresidente Santos y ahora el presidente Duque ha ratificado que Colombia ingresó a la OCDE. ¿Qué significa ingresar a la OCDE? Significa una política pública de transparencia, significa una política pública de rendición de cuentas, es decir, que tiene que tener un relato coherente en campaña para trasladarlo a gobierno. Y hablo en primera persona y también una venia para el auditorio. Somos los únicos consultores que tenemos un libro que se llama Gobierne bien y hágalo saber, que tiene una segunda edición que tú tienes en tus manos, que con el aval y con el apoyo de empresarios como Carlos Slim en México y con el prólogo del maestro David Ross de México, que en mi sentir es el mejor fotógrafo de comunicación política en el mundo, que nos da ese aval. Es decir, eso que estamos hablando de gobierne bien y hágalo saber es lo que está diciendo y lo que dijo el presidente Duque el pasado 7 de agosto en el puente de Boyacá. ¿Cómo armamos la lucha contra la corrupción? Simple, comunicando todo el tiempo, siendo transparente y respondiendo a las demandas ciudadanas. De todas maneras, por eso se dice que la primera baja normalmente en una guerra puede ser la verdad. Y vea que lo que primero atacan las dictaduras es justamente los medios masivos de comunicación, y sin libertad de prensa pues es muy difícil. Es decir, no lo que ocurrió por ejemplo en Venezuela. En Venezuela asfixiaron a todos los medios de comunicación que tenían cierta independencia, porque pues lo primero que mata a una dictadura debe ser la verdad, ¿no? Entonces, importante ese tema. Ahora, Carlos, algo a lo que tienen que recurrir las personas que aspiran a estos cargos de elección popular es a la experiencia. Lo decía un narrador deportivo muy conocido que era don Julio Arrastía Brica, que decía: la experiencia no se improvisa. Hombre, uno tiene que creerle a las personas que investigan, porque esto es muy científico. De hecho, las encuestas sí se equivocan a veces, pero están muy cerca de lo que es la realidad. Y adicionalmente hay algo que se llama los márgenes de error. Y normalmente las encuestas, salvo que haya una cosa completamente interesada, pero las que uno ve como imparciales están muy cerca de el resultado que se da en una elección, está muy cerca de lo que fue la predicción de ellos. Carmelo. Sí, claro. No, Carlos, mira, y Germán, aquí ya hemos hablado de la preparación, de la investigación, de la experiencia, etcétera, pero afrontemos las realidades. No solamente en Colombia, sino en distintos países tú ves realidades. ¿Cómo se está manejando la comunicación de los políticos hacia la gente, de la gente hacia los políticos? Ese es el verdadero tema. De que no, el tema tiene demasiados libertinajes y la verdad se pierde dentro de toda esa basura que tú puedes encontrar en las redes sociales. Ahí está la clave. Es decir, digamos que tú ves en cualquier publicación y dice: los socialistas se encargan de desacreditar instituciones. Vamos a mirar si eso es cierto. Eso lo ves tú. Y revisas las redes sociales y entonces resulta que unes todas esas teorías, y cuando te enfrentas a la realidad, entonces uno dice: bueno, si el hombre que está gobernando dice algo, es malo. Todo es malo. ¿Entiendes? Y los que están desacreditando hicieron todo bien, y ellos son los que tienen que estar. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que me gustó un poquito, Carlos, yo no sé si viste el debate de Vicky Dávila con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Pues eso lo viví ahí con ellos, es decir, se vivió lo que estamos conversando. Y usted ve las redes sociales, entonces, y ve los comentarios y dice: no, eso está bien que hayan vaciado a Claudia. No, que la Claudia, eso es un desastre, ¿me entiendes? Entonces la comunicación, entonces la gente tiene que tener, es decir, tiene que saber discernir entre lo que está y las pruebas o los comentarios que hace la gente. Entonces, esa es una labor que para nosotros como asesores en comunicación, como asesores en temas políticos, pues tenemos también que transmitirle a la gente, o que las campañas se encarguen de hacerlo. Hay que hacer efectos de voz a voz, multiplicadores, y lo primero que uno tiene que decirles es: ustedes tienen que saber discernir
cuál es la realidad y qué está diciendo la gente.